Muy bien. Bueno, ya lo hago anfitrión y la sala está abierta, o sea, no tiene sala de espera, así que la clase es suya, Perfecto, ¿ok? perfecto, muy amable, gracias. No, por favor, adiós, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bien, buenas noches. Yo soy el doctor Buenas Jorge noches. Colandrea, soy docente de la comisión número 3. La idea de hoy es hacer una clase de repaso de lo que vieron esta semana. Para eso, bueno, me pareció importante que veamos algunos temitas que por ahí estimo que deben ser los más complejos para ustedes. Pero bueno, sin perjuicio de ello, de todos modos, ustedes están abiertos a que me hagan la consulta que quieran para evacuar cualquier tipo de duda sobre lo que han visto esta semana, que por lo que he visto es mucho, realmente es mucho. Han tenido una semana bastante cargada de contenido. Bueno, estoy viendo también, en otro orden de ideas, que a algún compañero le falta poner el nombre, ¿sí? Para que, como le vamos a tomar asistencia, necesito que estén los nombres puestos, ¿sí? Más allá del nombre del dispositivo. Por ejemplo, tengo un compañero acá que dice Galaxy A7, me va a tener que poner el nombre porque si no, no le voy a poder dar el presente. Bien. Bien. Dicho esto, me parecieron, de lo que vi por lo menos, que hay dos temas que son son temas muy importantes y quizás tengan cierta complejidad para ustedes, por lo menos en este momento, donde recién están arrancando a ver la materia. Uno de ellos tiene que ver con los temas de jurisdicción y competencia, y otro tiene que ver con el artículo 4 específicamente, que habla de los concursos de los acreedores en el extranjero. Bien. Bien. Vamos a empezar entonces con el tema de la jurisdicción y competencia. Y acá me parece que es importante tener en cuenta, en primer lugar, la distinción entre jurisdicción y competencia, porque es algo donde normalmente nos confundimos. Lo tomamos como sinónimos y no lo son.
en absoluto. En primer lugar, es importante señalar que la jurisdicción es la potestad que le otorga el Estado a los magistrados para resolver conflictos. Eso es la jurisdicción. Es el decir el derecho, ¿sí? Es esa posibilidad que tienen los magistrados de decir el derecho. Mientras que la competencia es el ámbito donde los magistrados van a decir ese derecho. ¿Mm? Es la medida de la jurisdicción. Por eso vamos a tener magistrados, por ejemplo, en razón de la materia, que sean civil y comercial, o sea, esos magistrados van a decir el derecho en materia civil y comercial, o magistrados que sean competentes en materia penal, donde van a tener esa jurisdicción para decir el derecho en materia penal, en conflictos de tipos penales, contenciosos administrativos en su caso, tributarios en algún caso, rurales en otros casos. Así que esas son todas competencias. ¿Y por qué les marco esto? Porque cuando hablamos del derecho concursal, hablamos de un derecho que tiene un proceso que es típicamente jurisdiccional. Es decir, los procesos concursales se desarrollan en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que se desarrollan ante los magistrados en la justicia. Después vamos a ver más adelante que hay una excepción parcial, si se quiere, a esto. Parcial, muy parcial, que es el acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Pero por qué le digo que es parcial? Y es parcial porque este proceso, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, se va a hacer parcialmente por fuera del ámbito jurisdiccional, pero de todos modos, va a tener que ingresar al ámbito jurisdiccional en un determinado momento. Entonces, todos los procesos que tenemos concursales van a transitar en algún momento, casi todos desde su inicio, por supuesto, en el ámbito jurisdiccional. De ahí la importancia de conocer y de saber cuál es la jurisdicción y cuál es la competencia aplicable. Y esto lo vamos a ver en dónde principalmente, dónde lo vamos a encontrar regulado. Bueno, en varias normas, pero la principal, sin lugar a dudas, es el artículo 3. Es el artículo 3. Y es un artículo que empieza mal, porque empieza con un error. ¿Por qué empieza con un error? Porque este artículo 3 nos dice: corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria. No. Al juez con jurisdicción ordinaria. No con competencia ordinaria. No existe la competencia ordinaria. Existe la jurisdicción ordinaria. Como contraposición ¿a qué cosa? A la jurisdicción federal. Es decir, los procesos concursales previstos en la ley, después les cuento por qué le hago esta distinción, previstos en la ley, van a tramitar ante la jurisdicción ordinaria. Esto quiere decir que el fuero federal no va a intervenir. No va a intervenir. ¿Por qué les dije en un momento, bueno, esto es así en esta ley, los regulados en esta ley? ¿Por qué? Porque la ley de navegación tiene un tipo de proceso concursal respecto de una concursalidad, de una universalidad de hecho, ¿sí? Que tiene que ver con causas que hacen a la navegación específicamente, a la reparación de buques, al cobro de traslados, de averías, etc.
que ese proceso sí se da en sede, sí se da en jurisdicción federal. Pero ese proceso no está regulado en esta ley. Ese proceso no está regulado en esta ley. Entonces, todos los procesos que tenemos regulados en esta ley no van a la competencia, no tienen competencia ordinaria, porque eso no existe. Tienen jurisdicción ordinaria, es decir, van ante los jueces provinciales. ¿Qué jueces provinciales? ¿Qué jueces provinciales? Bueno, acá nos vamos a meter en la competencia en razón de la materia. ¿Qué jueces provinciales? En nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, van a ser ante los jueces civiles y comerciales. Es decir, en nuestra provincia de Buenos Aires, un juicio concursal tramitará en la jurisdicción ordinaria, es decir, jurisdicción provincial, en el fuero civil y comercial. En otras provincias esto no es así, si bien tramita ante jurisdicciones provinciales, jurisdicciones ordinarias, existen, por ejemplo, fueros especializados. Ejemplo, provincia de Córdoba, ¿sí?, que tiene un fuero específico para los concursos, quiebras y sociedades. Nosotros no, en provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a, como dice el doctor Horacio Garaguzo padre, al juez de chapa y pintura, que es el juez civil y comercial. En Capital Federal vamos a ir a la justicia comercial, porque ellos tienen una división, ¿sí?, entre justicia civil y justicia de comercio. ¿Sí? Ahí tenemos a la justicia comercial. Pero, reitero, en provincia de Buenos Aires es justicia civil y comercial, siempre, recuerden, jurisdicción ordinaria. ¿Bien? Ahora tenemos que ver cuál de estos jueces civiles y comerciales va a intervenir en el proceso. Entonces, para eso vamos a meternos en la competencia de tipo territorial. Territorial. Es decir, ¿a qué juez, en razón del territorio, le corresponde intervenir en un determinado proceso concursal? Está claro, la competencia concursal es indelegable, es improrrogable. Entonces, vamos a tener que recaer necesariamente, en primer lugar, en estas normas que nos da el artículo 3. Y estas normas que nos da el artículo 3, en sus diferentes incisos, tienen alguna terminología distinta o poco habitual a lo que normalmente estamos habituados a ver en materia civil y comercial en el CPC, ¿no?, en el Código Procesal Civil y Comercial. Porque aquí se nos va a hablar de sedes de administración como puntos de competencia, para establecer la competencia. Se nos va a hablar de establecimientos, se nos va a hablar de explotaciones. También se nos va a hablar de domicilio, ¿no?, que es el hito de atribución de competencia típico del proceso civil y comercial. Pero aquí vamos a tener cuestiones mucho más allá del domicilio. Y este artículo 3 nos va a ir dando las diferencias de acuerdo al tipo de sujeto concursable. Al tipo de sujeto concursable. O sea, dependiendo del sujeto de lo que estemos hablando, vamos a tener que ver en este artículo 3 cuál es el punto de atribución de competencia. Bien, y empezamos con el inciso primero, que es con una terminología ya antigua, porque nos habla de personas de existencia visible. Hoy vamos a hablar de personas humanas, ¿sí?, porque es la terminología del nuevo Código Civil y Comercial. Nos dice
que si se trata de personas de existencia visible, reitero, personas humanas, al del lugar de la sede de administración de sus negocios, y a falta de este, al del lugar del domicilio. Al de la sede de la administración de sus negocios. ¿Qué es esto de la sede de la administración? ¿Es el lugar donde efectivamente se desarrolla la actividad comercial? No. ¿Es el lugar donde está la explotación específicamente? No. La sede de la administración es de donde se ejecuta la dirección empresarial. Es de donde se dirige administrativamente el negocio, la explotación, el establecimiento. Entonces, sede de administración no es igual a establecimiento, aunque en algunos casos la sede de la administración puede coincidir con el establecimiento, puede estar en el mismo lugar, pero en otros casos podría ser que eso no acontezca. Podríamos tener la explotación comercial o el establecimiento en un lugar y la sede de la administración en otro. Por supuesto que cuando hablamos de sede de administración, ¿qué se nos viene a la mente? Un comerciante. Porque aquel que no es comerciante no tiene sede de administración de sus negocios. ¿Qué tiene? Domicilio. Domicilio. Doña Rosa no tiene sede de administración de sus negocios. Tiene un domicilio. Entonces, este inciso primero, lo que nos dice es, bueno, cuando hay algún tipo de explotación comercial, ¿dónde vamos a buscar el punto de atribución de competencia territorial? ¿Dónde lo vamos a buscar? En la sede de la administración, independientemente de dónde se encuentre el establecimiento. Ahora, si no tiene una sede de administración, como les contaba recién, porque no desarrolla una actividad comercial, bueno, vamos a ir entonces al domicilio real, ¿sí? Ahora, el inciso 2 nos da otro supuesto, también vinculado con la persona humana. También vinculado a la persona humana. ¿Qué nos dice? Si el deudor, persona humana, tuviere varias administraciones, es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal. Si no pudiera determinarse esta calidad, lo es el juez que hubiere prevenido. A ver, esto parece muy complejo, pero no lo es. Puede suceder que este deudor, persona humana, tenga múltiples administraciones. Tenga las administraciones separadas en diferentes lugares. Es decir, escuchen bien, acá tenemos multiplicidad de administraciones. Entonces, ¿cuál va a ser el juez competente ahí? Bueno, si se puede determinar cuál de esas administraciones es la que maneja el establecimiento principal, es decir, aquel establecimiento que maneja la mayor, que es el económicamente más relevante, será ese. Será ese. Y si no, ¿quién lo va a hacer? La ley nos dice el juez que hubiese prevenido. ¿Qué significa esto del juez que hubiese prevenido? Bueno, si se inició una demanda de apertura de un proceso concursal en cualquiera, ¿sí? En cualquier juez que tenga competencia territorial en algún lugar donde estén estas administraciones, si no podemos determinar
cuál es la principal, ese juez se va a quedar con la causa. Va a tener competencia territorial. ¿Entienden el concepto? Es decir, tenemos Perdón, varias administraciones. ¿podría repetir? Sí, como no, por supuesto. Gracias. Bien. Volvemos entonces desde cero. Dijimos, si la persona humana tiene varias administraciones, si el deudor dice varias administraciones, es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal. Del establecimiento principal. Ahora, hay veces que eso no se puede determinar. Y entonces puede suceder que la demanda de concurso se inicie ante un juez que tiene competencia territorial en alguna de estas administraciones, pero que no sabemos si es la principal. Pero si no lo podemos determinar, ese juez igual se va a quedar con la causa. Ese juez igual se va a quedar con la causa. Ahora, si ese juez tuviese la causa y se iniciare otro proceso concursal ante otro juez que tenga competencia territorial en otra administración del mismo deudor, y a la postre se descubriera que ese segundo juez está interviniendo en la administración principal, bueno, la causa va a pasar toda a ese juez. La competencia va a quedar en ese juez. Porque el primer punto de atribución es que sea el juez de la administración del establecimiento principal. Y solamente para el caso de que eso no se pueda determinar, bueno, le vamos a atribuir competencia a cualquier otro juez que intervenga en la competencia territorial de alguna de las otras administraciones. ¿Quedó claro? Lo vuelvo a repetir en otras palabras. ¿Se entendió? Bueno, es difícil esto a distancia, ¿no? Esta es la parte que se complica para ustedes y para mí. Sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, alguien me entendió. Vamos entonces al punto tercero. Y acá vamos a hablar de las personas jurídicas. ¿Sí? O sea, en el punto tercero hablamos de las personas jurídicas. Y nos dice el artículo que en caso de concurso de personas de existencia ideal, hoy personas jurídicas, de existencia ideal de carácter privado, regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, entiende el juez del lugar del domicilio. ¿Qué domicilio? Domicilio social. ¿Sí? Las sociedades cuando se constituyen y se inscriben, constituyen un domicilio. En principio, ese domicilio va a atribuir la competencia. En principio, ese domicilio va a atribuir la competencia. No los quiero complicar, porque, ¿por qué les digo en principio? Les digo en principio porque ha habido algunos supuestos donde los domicilios eran fraudulentos, o los domicilios no eran reales, los que estaban inscriptos, ¿sí? Entonces ahí se puede dar algún tipo de incidencia que varíe o cambie la atribución de competencia. Pero en principio, el principio legal es este, ¿sí? Es el juez del domicilio constituido. Ahora, ¿qué pasa en aquel caso que sean sociedades que no están regularmente constituidas? Bueno, en ese caso necesariamente vamos a ir al inciso cuarto. Necesariamente vamos a ir al inciso cuarto. Y este inciso cuarto nos dice que va a entender el juez del lugar de la sede. ¿De la sede de qué? De la sede de la administración. Dice, si no encontráramos esta sede de administración, va a entender el del lugar del establecimiento o explotación principal. Es decir, primero vamos ¿a dónde? A la sede de administración. Sociedades que no están constituidas regularmente. Vamos a la sede de la administración. Que ya les dije qué cosa la sede de la administración. Desde donde se maneja el negocio. ¿Sí? De donde se administra el negocio. Si no podemos determinar ese punto de atribución, bueno, nos vamos a ir a el establecimiento o explotación principal. Bien,
Después en el punto 5 tenemos el caso de los deudores domiciliados en el exterior. Ustedes recuerden que, según el artículo 2 de la ley, los deudores domiciliados en el exterior pueden ser sujetos concursables respecto de los bienes existentes en el país. Creo que no sé si han visto ya el presupuesto subjetivo, supongo que sí. Por lo que vi en clase me parece que sí. Bien, ahora hablamos, ¿qué pasa con esos deudores? ¿Dónde va a tramitar su concurso o su quiebra? Bueno, va a tramitar en el juez del lugar de la administración en el país. Es decir, el juez del lugar de donde se administran esos bienes en el país. Ahora, puede ser que no sepamos, o no encontremos, o no exista visiblemente. Existir, esencialmente, siempre va a existir porque de algún lado se dirige. Pero bueno, quizás no tenga esa dirección en el país. Entonces, si no la tiene en el país, va a ser en el lugar del establecimiento o actividad principal. Ahora, hay supuestos diferentes a estos que vimos en el artículo 3. Sí, nos vamos a encontrar con algunos otros supuestos diferentes en 3 casos, básicamente. Uno que tiene que ver con el concurso en el caso del agrupamiento. Lo digo bien, artículo 60 ahí. Artículo 65, que es el caso de concurso en caso de agrupamiento. A ver, ya lo van a ver en su momento. ¿Sí? Es cuando varias personas humanas o jurídicas, ¿sí?, conforman parte de un mismo grupo y por lo tanto pueden concursarse todos juntos, agrupados. Pueden concursarse de forma agrupada. Eso es el concurso del agrupamiento, muy livianamente dicho, pero como para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Bueno, en ese caso, tenemos varias personas, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas. ¿Y cómo se atribuye la competencia ahí? Ustedes imaginen una cosa. Yo tengo una persona humana y en principio, ¿dónde vamos cuando es una persona humana? Bueno, si desarrollar una actividad comercial, vamos a la sede de la administración de sus negocios. Ahora, en este mismo grupo también tengo una sociedad. Y ahora, una sociedad legalmente constituida. ¿Dónde vamos ahí? ¿A qué juez vamos? Vamos al juez del domicilio legalmente constituido. Ahora, cuando todos estos sujetos juntos se quieren concursar en forma agrupada, ¿a qué juez vamos? ¿Vamos al de la persona humana? ¿Vamos al de la persona jurídica? Si son varias personas jurídicas y tienen diferentes domicilios, ¿cuál tomamos? Bueno, para eso tenemos que ir al artículo 67. 67. Que nos dice, en su primer parte, que va a ser competente el juez al que correspondiera entender al concurso de la persona con el activo más importante. Es decir, ahí van a quedar desplazadas estas reglas de competencia que vimos en el artículo 3, en el caso del agrupamiento, y vamos a ir al juez del activo más importante. Lo mismo nos va a pasar en los casos de extensión de la quiebra.
Lo mismo nos va a pasar en los supuestos de extensión de la quiebra. Artículo 162, donde nos dice específicamente, una vez declarada la extensión de la quiebra, conocen todos los concursos el juez competente respecto de aquel que prima facie posea el activo más importante. Es decir, acá también nos está pasando lo mismo. Tenemos una quiebra, la vamos a extender a otro sujeto, que puede ser persona jurídica, persona humana. ¿Cuál competencia tomamos? ¿La del artículo 3? No. Vamos a ir al juez del activo más importante, ¿sí? Y después tenemos como otra excepción, si se quiere, la dispuesta en el artículo 68. Que es el concurso del garante. Es decir, quien garantizó una obligación y se va a concursar junto a su, perdón, junto a su garantizado. ¿Ante qué juez lo va a hacer? ¿Ante el juez de su domicilio? ¿Ante el juez de la sede de su administración, si fuera una persona humana? No. El garante lo va a tener que hacer ante el juez donde tramita el concurso de su garantizado. Es decir, ahí no vamos a aplicar las normas del artículo 3. ¿Entendieron este concepto? Es decir, las normas generales, y nos encontramos con esta serie de excepciones o situaciones excepcionales, si se quiere. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Nadie. Profe, Bien. Sí, yo acá, el último, Sebastián, sí. sí, no me quedó muy claro lo del garantizado. O sea, hay una persona que hace fiador, o sea, garantiza una obligación Sí, y van a llamar a concursar al garante, no al que tomó la obligación. bien, te explico. Puede suceder que vos hayas garantizado una obligación, ¿sí? Y tu garantizado se haya concursado. Ahora bien, esta garantía que vos diste puede afectar gravemente tu situación económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente ya tu garantizado no va a responder en los términos que iba a responder porque está concursado. O sea, ¿quién va a responder? Vos como garante. Y eso te puede llevar a una situación de detrimento patrimonial grave. Por eso, podrías elegir, esto no es obligatorio, es una facultad, podrías elegir concursarte en conjunto con tu garantizado. Ok. Esa es la razón de ser. Aumenta ¿Sí? el patrimonio. Perfecto. Bárbaro. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre esta temática? No. Bueno. Bien. Vamos a ir entonces a hablar de otro tema que yo me imagino que le debe haber resultado bastante complicado, porque nos resulta complicado a todos a veces. Yo recuerdo cuando me tocó verlo por primera vez, me resultó bastante complicado. ¿Qué tiene que ver con esto de la interacción que se da entre los acreedores locales
los acreedores extranjeros, entre la posibilidad de que existan concursos en el exterior. Cuando le estoy hablando de concursos, hablo en términos genéricos, ¿sí? Léase procedimientos de tipo concursal. Es decir, concursos preventivos, quiebras, acuerdos preventivos, todos los tipos de procesos concursales. Bueno, ¿cómo se maneja esta interacción? ¿Cómo se maneja esta interacción? Entre acreedores locales, acreedores extranjeros. ¿Qué son los acreedores locales? ¿Qué son los acreedores extranjeros? ¿Un acreedor local es acaso aquel que nació en la República? ¿Un acreedor extranjero es aquel que tiene, o que nació en la República y tiene domicilio en el exterior? ¿Qué nos define un acreedor local o un acreedor extranjero? Y este es el punto central para entender esto. Lo que nos define qué es un acreedor local y qué es un acreedor extranjero es el lugar donde se debe cumplir la obligación. Es decir, el lugar donde nuestro deudor tenía que cumplir la obligación. Eso es lo que nos define, si un acreedor es local o un acreedor es extranjero. Bien, si la obligación se tenía que cumplir en el exterior, será un acreedor extranjero. Si la obligación, por más que sea un argentino, ¿no? A ver, por más que el acreedor sea de nacionalidad argentina y tenga domicilio real en la Argentina, si le tenían que pagar en el extranjero, para la ley argentina es un acreedor extranjero. Ahora, nuestro acreedor es italiano. Tiene domicilio en Italia, pero le tenían que pagar en la Argentina. Entonces, ¿qué es? Un acreedor local. Ese es un punto central para entender. Ese es un punto central para entender esta cuestión. Ahora, dicho esto, hay una clase maravillosa de la doctora Cerejido para ver, ya la deben haber visto, la deben haber analizado. Yo quiero solamente remarcarle y resaltarle los puntos donde yo veo que a veces les cuesta más, o son más difíciles. Creo que este es central. Y dicho esto, les tengo que decir también que, bueno, en el mundo existen diferentes modos en los que la legislación lidia con esto de existencia de acreedores extranjeros, de concursos en el extranjero, cuál es la incidencia que tienen en los diferentes países. Y hay básicamente dos grandes sistemas, ¿sí? El de la territorialidad o unidad y el de la extraterritorialidad o pluralidad. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Bueno, el sistema de la unidad o territorialidad significa sentencia de quiebra en el país. Esa sentencia de quiebra en el país tiene efectos en este país, con acreedores de este país, con acreedores de tipo local, y nada más. Y no aceptamos nada que venga del exterior, tampoco tenemos pretensiones de obtener nada del exterior. Eso es básicamente el sistema de la unidad en su esencia pura. El de la extraterritorialidad o pluralidad es, bueno, vamos a tener diferentes procesos por cada territorio, por cada país. Vamos a poder, y en esa idea, un juez de un país va a poder tomar bienes de otro país o va a poder tener alguna incidencia en procesos del otro país. Es lo opuesto a esta unidad que yo les venía comentando, o territorialidad. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dale. Yo cuando leí esta parte me puse a pensar si no tiene que haber cierta, de alguna manera, comunión, aunque sean los puntos básicos de qué entiende un país por concurso, qué entiende el otro.
Digo, ¿no tiene que haber un contacto de legislaciones ahí como para ver cómo se manejan? Bueno, sí, debería. Lo que pasa es que ahí, en esto siempre está sobrevolando la idea de la soberanía. Por eso, las relaciones comerciales van a un ritmo y tienen una laxitud que no tienen las legislaciones. Obviamente que sería lo ideal. Yo entiendo lo que me estás planteando y creo que es a donde se tiene que ir, ¿no? Yo me defendería diciendo, más y otro menos. O sea, la Unión Europea tiene un sistema diferente. ¿Sí? claro, yo me defendería diciendo, no, esto en este país no sé, no es un concurso de otra cosa. Arreglate, por ejemplo, no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero Bueno, pero, a ver, vamos a ir viendo que, en principio, ese efecto que vos me estás hablando, que nos da la primera parte del artículo 4, independientemente del tipo de concurso que sea, va a tener efecto, va a tener algún efecto en el país. ¿Sí? Nuestro país, en principio, tiene un sistema de territorialidad. Es medio relativo, porque en realidad, porque ustedes leen Graciabili y les va a decir, no, en realidad tiene un sistema de extraterritorialidad atenuado. Es lo mismo. O sea, extraterritorialidad atenuado de territorialidad ampliado. O sea, de otra forma lo encontramos en el medio, llámenlo como quieran. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el medio, es decir, bueno, en principio es territorial, pero hay algunos efectos, hay algunas cositas, ¿sí?, que van a tener incidencia en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuál es la primera de ellas? ¿Sí? Y quizás la más relevante, si se quiere. Nos dice el artículo 4 que la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura de concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor. Aclarar algunos puntitos en esto. Concurso en el extranjero. ¿Qué significa? ¿Concurso preventivo? ¿Quiebra? ¿Acuerdo preventivo extrajudicial? ¿Administración controlada de sociedades? ¿Qué? Bueno, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que es cualquier procedimiento de tipo concursal universal que tienda a la resolución de la litis. ¿Tiene que ser un concurso preventivo igual al nuestro? No. ¿Tiene que ser una quiebra como las nuestras? No. No es necesario. No se requiere esa identidad. Y acá está un poquito esa flexibilización que te decía recién, Sebastián. Acá se ve un poquito esa flexibilización. ¿Y qué nos va a permitir eso? A ver qué tipo de proceso en Argentina. Porque ¿qué nos está dando? Nos está dando un presupuesto objetivo para la apertura de un procedimiento concursal. A ver, vuelvo sobre esto. Ustedes ya vieron que para abrir un proceso concursal necesitamos básicamente dos presupuestos. Un presupuesto de tipo subjetivo, es decir, un sujeto concursable, un sujeto que pueda ser concursable, y por otro lado, ¿qué otra cosa necesita? Un presupuesto objetivo. ¿Y cuál es el presupuesto objetivo? El estado de cesación de pagos. Es decir, necesariamente, como presupuesto, en principio vamos a necesitar estas dos cosas. Es decir, y ahora viene el porqué en principio. Un sujeto concursable, sí o sí, sujeto concursable tiene que ser. Y el estado de cesación de pagos. Pero, sí, a nuestro deudor, por ejemplo, le abrieron un proceso concursal en el extranjero. ¿De qué tipo? Cualquier tipo, como lo charlamos recién.
Eso nos va a dar el presupuesto objetivo. No vamos a necesitar demostrar el estado de cesación de pagos, porque el presupuesto objetivo lo tenemos ahí. Entonces, repito y reitero, esto que nos dice la ley en esta primera parte es una excepción al estado de cesación de pago como presupuesto objetivo. ¿Por qué? Porque para abrir esta quiebra no vamos a necesitar estar en el estado de cesación de pagos. Va a alcanzar con denunciar que este deudor, o yo mismo, porque yo podría pedirlo como deudor también la quiebra acá, tiene abierto un proceso concursal en el extranjero. Esta es una excepción al presupuesto objetivo. ¿Bien? No es la única, hay otras. Van a ver que hay otras cuando vean el acuerdo preventivo extrajudicial, concurso del garante, hay otras. Pero esta es una de ellas y la primera que van a ver en la ley. Por eso es tan importante. Ahora. Este proceso concursal abierto en el exterior nos da el presupuesto objetivo para abrir qué tipo de proceso en nuestro país. ¿Qué tipo de proceso en nuestro país? El concurso preventivo. No. La quiebra, perdón. Únicamente y exclusivamente la quiebra. Única y exclusivamente la quiebra. Y está bien arriesgarse, está bien decirlo, porque así nos queda más claro a todos. Está bueno eso. Fíjense que nos dice que el acreedor lo va a poder hacer también. ¿Cómo? ¿Lo podría repetir, doctor? Sí. Ese concurso, ese proceso de tipo, cuando hablo de concurso, hablo de un proceso de tipo concursal en el extranjero, ¿sí? Que no necesariamente es un concurso preventivo. Abierto en el extranjero. Nos va a dar el presupuesto objetivo para abrir qué tipo de proceso concursal en la Argentina. La quiebra. Exclusivamente la quiebra. No el concurso preventivo. Y esto no va a quedar bien claro, esto se discutió igual, no se crean que es tan claro. Pero bueno, por el hecho de que, como dice que a pedido del deudor o del acreedor, ustedes a esta altura deben saber que el concurso preventivo solamente podría ser pedido por el deudor, no por un acreedor. Y acá alguien me puso, porque el acreedor no puede pedir la apertura del concurso preventivo, claro, exactamente. Es por eso. Bien. Ahora, hasta ahí, esta extraterritorialidad. Doctor, disculpe. Decime, Me parece que la pregunta es ¿por qué los acreedores no pueden pedir el concurso preventivo? Si no interpreté mal lo de la capaz que compañera. está, bien, buenísimo. Mirá, no lo pueden pedir, básicamente porque el concurso preventivo es un procedimiento voluntario. Es un proceso de tipo voluntario. No está previsto para que sea un procedimiento de tipo liquidativo. ¿Sí? Porque ustedes imagínense en la estructura de un proceso. Pasa que por eso les digo, está bien la pregunta, sobre todo en esta etapa que están transitando ustedes, que recién empiezan a ver la materia. Un concurso preventivo, básicamente, se basa en una propuesta que hace el deudor a sus acreedores para llegar a un acuerdo con ellos y poder pagar sus obligaciones. Este es un concurso, esto tiene que ver con un acto de voluntariedad. Si no, tendríamos que obligar a nuestro deudor a hacer una propuesta. Eso no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es, como acreedores, pedirle la quiebra. La quiebra sí lo podemos hacer. La quiebra la puedo pedir yo como deudor o me la puede pedir un acreedor. Pero el concurso preventivo no.
es solamente de carácter voluntario, es mi voluntad de arreglar o de llegar a un acuerdo con mis acreedores para sanear mi estado de cesación de pagos y resolver la litis concursal. Está bien, muy bien la pregunta, sobre todo en esta etapa que ustedes están transitando. Bien, dicho esto, ahora bien, este concurso en el exterior, ¿va a tener efectos en el país? Este concurso en el exterior, más allá de darnos un presupuesto objetivo, ¿no? ¿Va a tener efectos en el país? Es decir, desde ese concurso, vamos a suponer que es una quiebra, desde esa quiebra en el exterior, ¿van a poder incautar bienes en el país? ¿Van a poder anular actos celebrados con acreedores locales? No. No. Y ahí otra vez nos cerramos. ¿Sí? Es decir, nos abrimos un poquito y otra vez nos cerramos. Específicamente nos dice la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, sobre todo en el Tratado de Montevideo, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deben ser pagados en la República Argentina. ¿Cómo denominamos esos acreedores? Acreedores locales. Para disputarles derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular actos que hayan celebrado con el concursado. Disculpe, ¿qué número de artículo es? El artículo 4. Todo esto que estamos charlando está todo en el artículo 4. Bien, gracias. No, por favor. ¿Se entiende? Es decir, ese concurso, ese proceso concursal abierto en el extranjero, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, como dijimos recién, un presupuesto objetivo. Hasta ahí vamos bárbaro. Ahora, ¿va a poder intervenir en las relaciones con los acreedores locales? No. No. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un proceso de tipo concursal en el exterior, donde tenemos acreedores verificados en el exterior, y un proceso en la Argentina? Eso se llama pluralidad de concursos, lo denomina la ley. En la Argentina y en el exterior. Nicolás, ¿cómo se enteraría el acreedor local de un proceso iniciado en el extranjero? Bueno, a ver, se enteraría de múltiples maneras, seguramente fuera del proceso, o sea, en las relaciones comerciales, en algún momento le dejaron de pagar y seguramente se va a interesar por lo que está pasando con su acreedor en el extranjero y probablemente sepa si su acreedor está en concurso o en quiebra. ¿Qué nos dice en esta cápita del artículo 4? Dice, declarada también la quiebra en el país, o sea, aparte del supuesto que ya hay un proceso abierto en el extranjero, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tenemos un deudor que tiene abiertos dos procesos concursales. Uno en el exterior y uno en la Argentina. Tenemos acreedores que fueron verificados en el proceso concursal del exterior, ¿no? O que están participando, si se quiere, en el proceso concursal del exterior. Pero quieren intervenir también en el proceso argentino. ¿Pueden intervenir? Sí. Sí pueden intervenir. Sí pueden. Ahora, ¿qué pasa? Los vamos a dejar entrar a la quiebra. Porque esto todo está pensado para la quiebra. Recuerden, esto es para la quiebra. Los vamos a dejar entrar en la quiebra. ¿Pero qué le decimos? Y no hay problema, vengan. Pero van a cobrar sobre el saldo. ¿Qué significa cobrar sobre el saldo? En criollo, chicos, van a cobrar sobre lo que quede.
O sea, ni siquiera cobrarían como kilografarios, sino que estarían en otro No, no, estatus. no, 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 no. Mucho más atrás. Vamos al artículo 228. Vamos al artículo 228. ¿Sí? Vamos al artículo 228 porque nos va a esclarecer un poquito esta situación. ¿Qué nos dice el artículo 228? Nos dice, alcanzando los bienes para el pago a los acreedores alcanzando los bienes para el pago a los acreedores verificados, los pendientes de resolución y los gastos y las costas del concurso, debe declararse la conclusión de la quiebra por pago total, una vez aprobado el estado de distribución definitiva. Es decir, se alcanzó para pagar capital más intereses. ¿Qué intereses? Los intereses que habían sido suspendidos, o sea, todos los intereses hasta el momento de su suspensión. Porque van a ver que los procesos concursales suspenden en la generalidad de los casos los intereses. Hay algunos acreedores que no, para algunos acreedores no, pero en la generalidad de los casos lo suspende. ¿Sí? Es como que deja una foto de las acreencias hasta en ese momento. ¿Qué más nos dice? Si existe remanente, y si se queda algo más de dinero de esta liquidación, deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra. Es decir, a los acreedores locales basta con pagarles, para que la quiebra cierre por pago total, basta con pagarles hasta que se suspendieron los intereses. Ahora, si sobró plata de la liquidación, bueno, vamos a decir, bueno, esa suspensión no ocurrió. Vamos a tomar como que no ocurrió. Y le vamos a pagar todos los intereses, como si nunca se hubiesen suspendido. Y si ese milagro acontece, lo que quede se le va a entregar al deudor. O sea, disculpen, Dale. el saldo es lo que queda del remanente. Exacto. El saldo es lo que queda del remanente. Nosotros liquidamos todo. Porque la quiebra, ¿qué es? Liquidar los bienes. Liquidamos todo para pagar a los acreedores. Ya cuando veamos quiebra, me van a decir, doctor Colandrea, usted nos dijo que era... Bueno, es mucho más complejo que eso. Yo se lo estoy simplificando, ¿no? La quiebra básicamente es un proceso liquidativo. Liquidamos bienes, formamos una masa, ¿sí? Y con eso le pagamos a través de lo que se llama el dividendo concursal a los acreedores. Lo que ve verificado, por supuesto. Ahora bien, esos acreedores, en la mayoría de los casos, no en todos, ya van a ver después, no en todos, les suspendimos los intereses al momento de la declaración de quiebra. Todos esos créditos que tenían devengaban intereses. En el momento que se decretó la quiebra, se suspendieron. Se terminaron. Se suspendieron, pero ustedes escuchen esto. Se suspenden, no se extinguen. Se suspenden. Entonces, nosotros llegamos a liquidar los bienes y llegamos a pagar todo eso que debían. Ese pasivo. Y nos sobró plata. Nos quedó. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, esta suspensión es como si no hubiese ocurrido. Entonces, ¿qué va a pasar? El crédito de estos acreedores se va a hacer mayor. Porque vamos a tomar todo el periodo que duró la quiebra como un periodo donde se devengaron intereses. Y esa plata que nos sobró, ¿para qué la vamos a usar? Para pagar esto. Y si queda algo de todo eso, se lo vamos a dar ¿a quién? Al deudor. Ahora, si existieran acreedores extranjeros, somos muy generosos y se lo vamos a dar a prorrata a los acreedores extranjeros. Doctor, una consulta. En Dale. el concurso preventivo, a partir de la apertura del proceso, ¿se suspenden también, salvo las excepciones, se suspenden los intereses? Sí, en el concurso preventivo también se suspenden intereses con las excepciones legales. En la quiebra pasa Sí. lo mismo. ¿Sí? Ustedes piensen en esto siempre. La idea en general es generar un concurso estático.
estático. ¿Qué significa esto? Sacamos una foto, ¿sí?, del pasivo y lo cortamos acá, hasta este punto, y trabajamos con esto, no con lo que se sigue generando. En algún caso vamos a evitar que se siga generando, ¿sí?, a través de la suspensión de intereses. Siempre se trabaja de esta manera, ¿sí?, como algo estático. Hay excepciones: acreedores con garantías reales, acreedores laborales. Ahí tenemos un régimen distinto. Bien, dicho esto, bien, ¿cuál es el supuesto? 2 concursos, 2 procesos de tipo concursal, ¿sí? En Argentina necesariamente va a tener que ser una quiebra. Quiebra acá y un proceso concursal en el exterior. Esos acreedores no terminaron de cobrar todo su crédito, quieren terminar de cobrar acá, perfecto, los vamos a recibir. Ahora, ¿sobre qué van a cobrar? Sobre el saldo. Pura y exclusivamente sobre el saldo. Es decir, difícilmente vayan a cobrar. Bien. Después tenemos otro supuesto, que es diferente. Es el supuesto aquel donde el acreedor extranjero, que ¿por qué es extranjero? Ya se los conté, que es porque va a su obligación, o sea, la obligación del deudor con este acreedor se tenía que cumplir en el exterior, por eso es extranjero. No pertenece a un concurso abierto en el extranjero. No forma parte de un concurso abierto en el extranjero. Puede venir, presentarse y verificar, puede venir, presentarse y concurrir en paridad de condiciones, con un acreedor local. Sí, sí, lo puede hacer. Pero ¿qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar lo que se denomina la reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que según la legislación del país donde debía cumplirse la obligación, un acreedor argentino también hubiese podido participar en el proceso concursal. También hubiese podido intervenir en el proceso concursal. De ese país extranjero. En ese país extranjero. Sí, ¿alguien me preguntó algo? No, si podía repetir, por favor. Sí, cómo no. Bien, acá hablamos de un supuesto distinto del que hablamos recién, donde teníamos un proceso concursal acá, quiebra, y un proceso concursal en el exterior. Ese es el que hablamos anteriormente. Ahora hablamos de algo distinto, que es un acreedor extranjero, pero que no pertenece a ningún concurso abierto en el exterior. Es decir, no tiene la posibilidad de cobrar directamente en un concurso en el exterior. Entonces, quiere concurrir a la quiebra, en este caso. ¿Va a poder hacerlo? Sí, sí, lo va a poder hacer. Pero ¿qué va a tener que demostrar? Va a tener que demostrar que en ese país donde se debía cumplir la obligación, por la cual él es un acreedor extranjero, un acreedor argentino hubiese podido participar también de un proceso concursal. ¿Se entiende? Esto se denomina la regla de reciprocidad. Y hay una excepción a esto. Hay una excepción a esto. Que tiene que ver con aquellos acreedores extranjeros que poseen créditos con garantías reales. ¿Cómo lo comprueba? ¿Quién? Karen. A ver, ¿dónde estás, Karen? Te veo, no te veo, no te veo. Ah, Karen, ahí estás. ¿Qué me querés preguntar? Claro, ¿cómo comprueba el acreedor argentino que allá podría haber participado también? ¿Por las leyes del otro país? Mirá, el tema es así. Ese acreedor extranjero, ¿sí?, que viene a verificar su crédito en la quiebra, va a tener que demostrar, trayendo legislación, trayendo doctrina, que en ese país donde se debía cumplir la obligación, un acreedor extranjero también hubiese podido verificar. También hubiese podido verificar. Y si hubiesen otros acreedores extranjeros, basta con que uno demuestre eso para que los otros acreedores cuya obligación se debía pagar en ese mismo país
ya tengan ese presupuesto acreditado. ¿Sí? Bien. A ver si me perdí un poquito. A ver dónde estaba. Con el tema de las garantías reales. Les decía, la acreditación de la reciprocidad no se le solicita a aquel acreedor extranjero que tiene un crédito con garantía real. Es decir, un crédito con prenda, un crédito con hipoteca, un crédito prendario, hipotecario, que son los más comunes. ¿Sí? Warrant. En ese caso no se le solicita que acredite la reciprocidad. Es una excepción específicamente prevista en la ley. ¿Qué otra cosa nos dice la ley al respecto? ¿De qué otra cosa nos habla este artículo? Nos habla de lo que se denomina paridad de dividendos. Paridad de dividendos. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que este acreedor extranjero que nos probó la reciprocidad y nosotros lo verificamos en nuestra quiebra, ¿sí? Ese acreedor extranjero llega hasta la etapa de liquidación, ¿sí? Pero antes de que se liquiden los bienes, una vez abierta la quiebra en la Argentina, él recibe, por el motivo que fuera, un pago en el exterior, sobre el mismo crédito que verificó aquí. Sobre el mismo crédito que verificó aquí. Él recibió un pago en el exterior. ¿Qué va a poder cobrar en la quiebra argentina, de donde está participando? Una parte proporcional que le garantice la paridad con los acreedores locales. Una parte proporcional que garantice la paridad con los acreedores locales. ¿Sí? A ver, con un ejemplo quizás sea más fácil comprenderlo. Vamos a suponer que este acreedor extranjero tiene verificado un crédito de 100.000 pesos. O 100.000 dólares, si quieren. 100.000 dólares. Bien. A este acreedor en el extranjero, por esta obligación que verificó, se le pagaron 60.000. 60.000. Se le pagó el 60%. Ahora, todos los acreedores que estaban en su misma condición, locales, de tipo local, los acreedores de tipo local, y que tenían un crédito de 100.000 dólares, cobraron 80.000 dólares. ¿Cuánto va a cobrar él? ¿O cuánto le resta cobrar a este acreedor extranjero? Para tener una paridad con los acreedores locales. 20.000. Un 20%. Exactamente, un 20%. 20.000. Para que todos cobren exactamente lo mismo, ¿sí? Para que todos cobren exactamente lo mismo. Haya una paridad entre el acreedor extranjero y el acreedor local. Pero estamos hablando de ese acreedor extranjero, por supuesto, que no participa en un concurso en el exterior, porque ese tiene otro régimen, ¿se acuerdan? Les conté, ese tiene otro régimen que va solamente sobre qué cosa, sobre el saldo. No es este el caso, ¿sí? Bien, es un artículo complejo, necesita sus relecturas, necesita remirarlo. Espero haber sido medianamente claro, ¿sí? Como para poder aclararles estos conceptos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Nadie. Profe, yo tengo una pregunta administrativa nada más. Administrativa, era miércoles. Yo llegué 2 minutos tarde a la clase. No sé si Vamos a está hacer una... lista o no. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que poner el listado al costadito ahora y le saco la foto. ¿Sí? Listado de ustedes, acá al costado, y saco una fotito, ¿sí? A ver.
complicado todo esto, por favor, por lo menos para mi pobre conocimiento tecnológico. Les voy a sacar una fotito, donde vas a estar vos también ahora, Sebastián. Bien. Y con esto voy a hacer el listado de asistencia. Así que ahora también estás. Bueno, chicos, entonces, estamos, ¿no? Nada más. Bueno, entonces, buenas noches para todos. ¿Sí? Gracias. Muchas Tengan un buen gracias. fin de semana, Gracias, un placer profe. conocerlos. Buen fin de Gracias semana por la igualmente. clase. No, gracias a ustedes. Hasta luego.